con un sueño desde que tengo uso de memoria, de razón. Siempre me gustó el fútbol americano muchísimo, a mí y a mis hermanos. Mi papá jugó fútbol americano en el Politécnico, ahí con los Cheyennes, en intermedia jugó, no jugó Liga Mayor, y la razón que no jugó Liga Mayor es que él pues ya se había puesto de novio con mi mamá y a mi mamá no le gustaba el fútbol americano, así que pues le dio a decidir y pues obviamente decidió a mi mamá, ¿no? Y bueno, cuando nacimos yo y mis hermanos, pues el fútbol americano era lo más, era nuestra pasión. Somos tres hermanos, pero mi mamá no quería que jugáramos fútbol americano, pero bueno, pues nos conformábamos con jugar tochito y ver en la televisión la NFL. Así que pues veíamos en la televisión y pues soñábamos con poder estar ahí. Y ya fue después de que nos metió a todos los deportes posibles, mi mamá, llegó un momento en donde dio su brazo a torcer y ya cuando yo tenía 9 años nos metió a un equipo de fútbol americano infantil que se llama Pieles Rojas, en el Estado de México, ahí en un lugar que se llama Lomas Verdes, de satélite ahí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Y después nos cambiamos a Querétaro y estuve en los Zorros de Querétaro. Después, pues, logré una beca deportiva, estudié en la Universidad de las Américas, estuve 4 años de Liga Mayor. No alcancé ningún campeonato, solo subcampeonatos con la UDLA, pero después de 4 años de estar ahí, pude pues dar el brinco hacia lo que era la NFL Europa, y ya de ahí estuve 3 años en la NFL Europa y al final pues pude tener la invitación de las Panteras de Carolina para estar en lo que fue un training camp, lo cual es la pretemporada donde se hace la selección de los jugadores que van a pertenecer al equipo, y ese es uno de mis grandes logros pues en esta parte profesional. Coach, de 9 años, o sea, híjole, has comido fútbol toda la vida. Empiezas a jugar como creo que todos, con la mente la NFL, porque creo que todos les hemos pasado. Pero siempre receptor abierto, coach. No, en realidad fue todo un proceso. Siempre jugué de corredor, de running back en inglés. Me gustaba mucho correr con el balón, era un jugador atlético rápido, pero en el siguiente nivel, ya en la NFL, yo sabía que con la complexión que tengo, digo, mido 1,78, en ese tiempo pesaba entre 82 83 kilos, por lo cual era un jugador bajito, era un jugador no muy pesado para la posición de corredor. A lo mejor la estatura no era tan remarcable como el peso, eh, pero la estatura pues no era no era una limitante, pero sí decidí, fue mi estrategia cuando salté a la NFL Europa, el cambiarme de posición. Pasé de ser un corredor de balón a un receptor. Los receptores pues son jugadores más ligeros que aprovechan mucho su velocidad, obviamente sus manos son receptores, cachan pases, y, y bueno, esa estrategia funcionó, me logré quedar en el equipo. Pero obviamente pues hubo un proceso de adaptación a la posición y obviamente al nivel de juego que pues era mucho más rápido y mucho más exigido, ¿no? Eh, haces tu carrera universitaria en los Aztecas de la UDLA. ¿Ahí también jugaste de corredor? ¿Ahí seguiste jugando de corredor? ¿O ahí empieza la transición a lo que es receptor abierto? No, realmente siempre jugué de corredor. En Aztecas, bueno, teníamos uno de los sistemas aéreos más importantes de México en ese tiempo. Teníamos a Enrique Villanueva, en mi opinión, el mejor de la historia. Eh, y después, poco después, ya en mi cuarto año, fue que estuvo de novato el famoso Rodrigo El Goofy Pérez. eh, y bueno, pues tuvimos quarterbacks muy buenos y bueno, a los corredores nos involucraban muchísimo en el ataque aéreo, o sea, nos involucraban casi como receptores, pero en realidad siempre jugué de corredor. Fue hasta la NFL Europa que hice la transición a receptor. Híjole, coach, pues no sé, creo que para llegar hasta donde has llegado, indudablemente
debió haber algún momento en el que tú dijiste, híjole, pues sacrificios de vida, de tiempo, de novia, ¿no? De novias, de amigos, de viajes, pues yo creo que de muchas cosas, ¿no? De entrada tener la oportunidad de que gracias a tu talento hayas adquirido una beca, ¿no? O hayas podido tener ese sueño que creo que tenemos o tuvimos todos, o tienen muchos de los chicos que están aquí, pero la prepa, que es la etapa difícil, que es la etapa realmente de formación, esa etapa que vives en la prepa, tú siempre tuviste la meta, tú siempre dijiste ahí, o estabas abierto a que llegara una oportunidad y los aztecas vieron la visión, tuvieron el de verte, pero seguramente hubo un momento en esa etapa, 15, 18 años en los que dijiste, caray, ¿qué hago aquí? O siempre estuviste muy, muy franco en la mente. Bueno, pues les cuento un poquito de mi historia para ver, para plantearles un poco esta parte, porque creo que, coach, estás tocando un punto bien importante, sobre todo para nuestros jóvenes aquí y en la edad en la que están. Creo que es bien importante saber cuáles son nuestras metas, cuál es nuestra motivación intrínseca, es decir, nuestra motivación más fuerte que sale, perdón, desde adentro. Es algo bien importante. ¿Qué es lo que los mueve? Por ejemplo, tenemos aquí a Luna, Luna Hack. Una pregunta, Luna. ¿Cuál es tu objetivo más importante en tu vida? Algo que nos quieras compartir, así como tu plan de vida. Bueno, yo lo que quiero hacer desde siempre, hace poco me he estado dando cuenta que quiero estudiar periodismo y ser periodista deportiva. Oye, qué interesante está eso. Y me imagino que así contestaste rapidísimo, entonces veo que tienes muy clara tu mente hacia dónde vas. Bueno, cuando nosotros tenemos estas metas que nos mueven, que nos motivan, que nos dan esa energía, esa pasión, tenemos que empezar a buscar los caminos y muchas veces necesitamos de mentores. O sea, ¿qué es un mentor? Pues es una especie como de un ejemplo a seguir, un role model, alguien que nos puede ir guiando, nos puede decir, oye, estás desviando un poquito del camino, ve por aquí. Y afortunadamente yo tuve gente a la que me pude ir acercando, gente que me fue enseñando cómo lograr esa meta que tenía. Cuando yo estaba en prepa, tenía muy claro que quería estudiar. Quería estudiar negocios internacionales. Es algo que me gustaba mucho, me apasionaba mucho. Desde muy chico siempre me gustó la parte de la parte internacional, el saber de culturas de otros países, la historia de otros países fue algo que me gustaba mucho. Entonces, en cuanto a mi carrera, yo sabía que eso es lo que quería estudiar, sabía que no me iba a quedar en prepa y quiero comentarles algo que a mí me pasó. O sea, cuando yo tenía 12 años, mi papá murió en un accidente en la carretera. Entonces, pues prácticamente todo lo que yo conocía, mi vida normal, pues se desmoronó. Y fue un proceso en nuestra familia, pues no solo emocional, sino también económico, fue muy fuerte. Sin embargo, algo donde logramos encontrar como una forma de canalizar todo lo que sentíamos, nuestras emociones, nuestra frustración, nuestra tristeza, todo fue el deporte, fue el fútbol americano, fue algo que nos gustó desde siempre y era algo que nos motivaba mucho. Entonces, en el fútbol americano encontré pues ese camino y logré encontrar o hacer que se juntaran dos metas muy importantes para mí. Por un lado, mi pasión del fútbol americano y por el otro lado, mi plan de vida que era estudiar negocios internacionales. Y cuando estaba yo jugando en la preparatoria, en la juvenil, pues yo no sabía que existía esto. Yo estaba decidido a jugar Liga Mayor, pero yo cuando llego a juvenil me doy cuenta en un juego que vamos a jugar, enfrentamos a los Aztecas de juvenil, se me acerca un coach, el coach Juan Ramos, y quien era el coach de la juvenil, y él fue quien me reclutó. Después del juego, ese partido ganamos, se acercó al final del juego y me dijo, oye, ¿no te gustaría entrar aquí a la universidad? Y desde ahí supe que existían lo que eran las becas deportivas. Entonces fue cuando pues, mi familia no tenía dinero para poder acceder a una escuela de esta índole, una escuela privada.
Y bueno, cuando llego a la categoría que es intermedia, pues hago mis pruebas con el equipo de Liga Mayor, o sea, con jugadores más grandes que yo, y yo estaba determinado a conseguir quedarme en el equipo. Fue difícil. De hecho, no me ofrecieron beca el primer semestre. Estuve prácticamente haciendo un trabajo como de becario, así como ayudando en la oficina de fútbol americano todo un semestre, simplemente entrenando en el gimnasio. Entrené con los de Liga Mayor, después ya entré con los de mi categoría, que era la categoría intermedia. Ya el siguiente semestre me dieron pero nada más me dieron una materia. De beca, nada más me dieron una sola materia. Entonces, lo que tuve que hacer, porque para mí en mi plan de vida muy importante era el fútbol americano, pero yo estaba decidido a obtener mi título. Y lo que hice fue que ahí pues, te hacían vender, por ejemplo, talonarios del sorteo, y con eso te daban lo que le llamaban unidades, que es como un porcentaje, digamos, llamémosle unidades de beca, y con eso pude inscribir otras 3 materias. Y, y pues tuve que vender boletos del sorteo para poder estar. Ya después jugué mi primera temporada con ellos y me ofrecieron ya un porcentaje de beca un poco mejor. Y así como fueron pasando los años, pues me fui acercando a gente que yo definía como gente mentora. En ese tiempo estaba Marco Martos y Carlos Rosado, que son 2 receptores que son más grandes que yo. De hecho, ellos fueron mis coaches en Liga Mayor, no directos, pero estaban dentro del staff. Y ellos fueron los primeros en ir a la NFL Europa y después en tener la oportunidad de ir a la NFL en lo que es en la pretemporada, en esto que se le llama el training camp. Entonces, cuando los veo, yo me acerco con ellos y empiezo a ver qué es lo que hacen ellos, cómo se preparaban, cómo iban al gimnasio, qué trabajo de pista hacían, cuando corrían trayectorias, qué hacían. Todo ese tipo de cosas traté de irlas asimilando y las convertí en un hábito. Y eso es, digamos, sería uno de los mensajes que a mí me gustaría que se llevaran. Si ustedes tienen algo que les motiva, no debe haber nada que los pare. Tienen que encontrar esa motivación que viene de adentro, que es la intrínseca, y hacerla trabajar para ustedes, para lograr los resultados que ustedes quieren. Tienen un plan de vida, tienen cosas que las apasionan y vayan viendo cómo pueden entrelazarse para poder conseguir lo que les va a dar la felicidad el resto de su vida. Es hacer lo que más les gusta hacer y que además ganen dinero. Por eso yo creo que sería algo fabuloso. Creo que mejor, mejor expuesto, coach, ni hablarlo. Eh, Precisamente lo que tú dices es real, ¿no? La vida nos pone muchas veces situaciones que nos cambian de rumbo, ¿no? O hacen que lo que teníamos pensado de repente se salga del guión, ¿no? Se salga del guión de vida, se salga del camino que nosotros teníamos presupuestado para llegar pues, como tú bien dices, tenemos que cambiar la operatividad, tenemos que cambiar eso que nos motiva, tenemos que cambiar a veces hasta nuestros propios objetivos, ¿no? Pues para salir adelante. Eh, Llegas a los Aztecas, como bien decías, finales, eh, no logras. ¿Cómo das ese paso a NFL Europa? Estoy al Thunder, ¿te vas a Thunder? Sí, ¿verdad? Primero fue Galaxy en Frankfurt, Alemania. Alemania. Sí, coach, si me dejas, les puedo compartir rápido unas imágenes y vamos platicando. A ver, te voy a hacer confitrión, mi coach. Creo que ya puedo. Súper. Bien, ya pueden ver la presentación. Sí. Perfecto, gracias. Bien, pues ¿cómo inicia esta parte? Como les decía, me acerqué con Marco Martos y Carlos Rosado y era gente que hacía cosas extra. Es decir, además de lo que ellos entrenaban
pues en sus entrenamientos, antes de irse a la NFL Europa, ellos tenían un trabajo de gimnasio y corrían, hacían lo que le llamamos en el fútbol americano el post-practice, o sea, después de la práctica se quedaban a correr trayectorias o a cachar más pases, o antes de la práctica hacían un trabajo, y esto se puede trasladar a la parte de la vida, ¿no? Como nuestra compañera Luna nos mencionaba de esta parte del periodismo deportivo, por ejemplo. Bueno, probablemente si estudias en eso, Luna, bueno, tendrás lo que tus maestros te enseñan en la universidad, pero para ser alguien que alcance metas más altas, pues requieres un esfuerzo más alto, requieres tener estándares más altos, requieres hábitos que se empaten con tus metas altas, es lo que necesitamos, tenemos que hacer un esfuerzo extra y no hay que perder tiempo. Prácticamente durante mis años de Liga Mayor, pues yo aprendí o adquirí esos hábitos, que no fue, obviamente no fue sencillo, adquirí esos hábitos y conseguí que mi parte atlética se desarrollara mucho más. O sea, mientras estábamos en lo que es el off-season, lo cual quiere decir cuando no estábamos en la temporada regular de fútbol americano aquí en México, yo me metí a atletismo y competía en CONADEIP, competía en 400 metros planos, en 200 metros, en el relevo de 200, en relevo de 100 metros. O sea, buscaba cómo mejorarme de alguna forma. Todo eso me ayudó muchísimo. Vienen los filtros, y por eso les pongo esta imagen aquí, vienen los filtros había algo que se llama tryout o son pruebas. Estas pruebas son pruebas físicas y lo primero que quieren en los equipos profesionales es asegurarse de que están reclutando al mejor atleta y al mejor jugador del deporte, en este caso fútbol americano. La NFL Europa hacía un tryout a nivel mundial en todos los países, hacía este mismo tryout. Y en la parte física, que es algo que yo ya venía desarrollando, me fue muy bien aquí en México. De hecho, fui el más rápido en las pruebas de velocidad eh, y me dio la oportunidad de pasar a un siguiente filtro. El siguiente filtro fue en Tampa Bay, Florida, y ahí había lo que le llamaban el National Camp, y llegaban jugadores de todo el mundo, jugadores de Alemania, jugadores ingleses, jugadores japoneses, otros jugadores mexicanos, jugadores pues de todo el mundo, de donde existe fútbol americano, que son muchos ya los países que tienen fútbol americano. Llegaban los mejores atletas, y teníamos, digamos, habíamos reunidos ahí 100 jugadores, y de esos 100 jugadores, pues había de diferentes posiciones, y nos ponían a competir entre nosotros. Los coaches, los head coaches de estos programas, lo que hacían es que llegaban a las prácticas y estaban observando, estaban caminando alrededor del campo viéndonos, lo que se le llama el escauteo, estaban escauteando, viendo el talento. Y después de algunos días de estas prácticas, eran 2 prácticas al día, pues ya al final hacían un corte y nos llamaban a pertenecer a algunos de los equipos. En mi primer año también, lo mencionaba ahorita el coach Rafa, a veces no pasa como uno tiene las cosas planeadas. Los objetivos no cambian, lo que sí cambia es el proceso, cómo queremos llegar o cómo podemos llegar a ese objetivo. Yo tenía el objetivo de conseguir que un equipo de la NFL Europa me contratara. Y bueno, primeramente me reclutó, o sea, me firmaron, digamos, como agente libre, los Dragones de Barcelona. En ese equipo de los Dragones de Barcelona estaba Marco Martos, quien llevaba ya en ese año como 5 o 6 años de ser veterano en los Dragones. Era su mejor receptor. También reclutaron a un receptor, Alejandro Gámez, un receptor de Monterrey, de Borregos Monterrey, y estaba un linebacker español, estaba algunos defensivos franceses, y bueno, yo sabía que éramos 3 receptores mexicanos y que solo se iban a quedar con uno, tal vez con 2. Y Marco Martos era digamos que el veterano ahí en este equipo y conocido. Por lo cual yo sabía que no iba a ser sencillo, pero eso realmente no estaba en mi mente. Esto es algo bien importante, jóvenes. Cuando las cosas se ponen difícil, lo primero que tienes que hacer es no perder tú. Y es el lenguaje, todo lo que tú te hablas en tu mente, es bien importante que sea todo positivo. Es decir, no te sabotees. Siempre piensa que las cosas van a salir como tú quieres. Solamente ten en mente que tienes el talento y que tienes los hábitos para alcanzar esas metas.
Es repetirte y repetirte, y muchas veces nuestra mente está buscando las excusas perfectas para sacarnos del camino, para ya no esforzarnos, ¿sí? Y nuestra mente puede jugarnos, pues, esa treta de decirnos esa excusa que sabemos que nos da en el punto medular. Entonces, no hay que escucharlas, no hay que dejar que la mente negativa hable, siempre es positivo. Y bueno, tuve lesiones en estos entrenamientos. Yo venía de ser corredor, no estaba acostumbrado a cachar pases tan fuertes, tan rápidos como los que tiran en el profesional. Y tenía 2 dedos dislocados, pero así tenía que entrenar. Sabía que tenía que quedarme en el equipo. Tuve una lumbalgia muy fuerte. La lumbalgia es una lesión en la espalda baja. Como de cambiarme de corredor a receptor, tuve que cambiar mi forma de correr. Eso también me afectó un poco mi espalda. Y bueno, estaba con dolores tremendos, pero yo estaba con la convicción de conseguir estar ahí. Afortunadamente, los coaches vieron que me estaba esforzando, vieron que estaba avanzando, y en uno de los scrimmage es un partido de preparación, o sea, no cuenta, nos enfrentamos a algunos equipos, y unos de los coaches del Thunder de Berlín me vieron ahí siendo parte de Dragones, y me llamaron a pertenecer al Thunder de Berlín. Entrené con ellos, me aprendí otro playbook, otro sistema de jugadas, tuve otros compañeros, y continué con esta etapa de preparación. Cuando termina lo que es el training camp, es decir, la etapa de preparación, al término llaman a los jugadores con el coach, y el head coach les dice, te vas a quedar en el equipo o no te vas a quedar en el equipo. Entonces, cuando a mí me llaman con el head coach, me dice el coach que se llama Peter Bass, que fue un coach muy importante en la NCAA y en la NFL, y me dice, Hugo, pues no vas a viajar con nosotros a Berlín, pero bueno, la buena noticia es que sí vas a Europa. Pero bueno, pues el equipo del Galaxy está pidiendo que vayas a jugar para ellos. Me vieron en un juego que tuvimos el Thunder contra otro equipo, y de ahí pues me jalaron al equipo del Galaxy. Así que prácticamente estuve en 3 equipos durante mi primer año en la NFL Europa. Antes de iniciar la temporada me tuve que aprender un playbook diferente, otro sistema de jugadas. Créanme que es bien complicado porque a nivel profesional es todavía más difícil, ¿no? Como va subiendo de nivel, las cosas se van poniendo cada vez más complicadas. Si no fuera complicada, pues cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero lo más importante es tener la convicción de querer lograr pues ese camino. Y bueno, pues así estuve ese año en el Galaxy. Fuimos campeones en el 2003. Jugué también 2004. En el 2004 perdimos la final. Por no mucho, perdimos por 3 puntos. Y para el 2005, ya desde el inicio me pasaron con el Thunder de Berlín, y ya con ellos jugué, fui capitán de equipos especiales con el Thunder de Berlín. Después de la temporada, aunque perdimos la final ese año, ya regresé a México, y afortunadamente me llaman por teléfono y me preguntan si quería ser parte pues de las Panteras de Carolina, y fue así como inició mi etapa en esta parte de lo que fue uno de los sueños casi cumplidos, pero se logra. Para los que todavía no saben mucho de la NFL, para que pueda ser parte o sea, los que están en colegial en la NCAA, los seleccionan y los invitan a hacer pruebas físicas, que son más o menos las que yo hice en la NFL Europa, que aquí les pongo algunas de las imágenes, como son saltos horizontales, saltos verticales, pruebas de gimnasio, pruebas de movilidad, pruebas de agilidad, pruebas de velocidad, pruebas de posición, lo cual son filtros muy complicados. O sea, un jugador que es el más rápido de todos los prospectos, pues a veces representa una diferencia de contrato de millones de dólares, ¿no? Entonces es algo muy importante, y esto habla de los filtros. Y aquí hablamos de filtros de fútbol americano en la élite de lo que es este deporte de la NFL, pero ustedes pueden encontrarse filtros en lo que ustedes en su área ya sea el periodismo deportivo o cualquiera de los objetivos que ustedes tengan en esta parte. Y
aquí les muestro una de mis jugadas de la, de la NFL. La única recepción que tuve, por cierto, pero para mí fue como un touchdown. Fue un pase cortito, 5 yarditas. Fue contra los Acereros de Pittsburgh en el 2005. Ese año los Acereros quedaron campeones en el Super Bowl de ese año. Y bueno, aquí están estas imágenes. No tengo muchas imágenes, desgraciadamente, de las Panteras de Carolina. Marco Martos, cuando supo que me iba a las Panteras de Carolina, me dio un consejo que en ese momento me hizo mucho sentido y tenía mucha razón, y ahora pues me arrepiento un poco pues de haberle hecho caso, porque me dijo: mira, Hugo, te vas a ir a probar con los mejores jugadores de Estados Unidos. Te digo algo, no vayas como turista, ve determinado a lograr ese objetivo de quedarte en el equipo. No te tomes fotos, no te tomes fotos con los veteranos, con la gente famosa, no les pidas autógrafos, no hagas nada de eso. Tú piensa que eres uno más de ellos y busca quedarte ahí. Y bueno, pues seguí un poco el consejo. No tengo muchas evidencias de eso, por desgracia, pero bueno, de los 4 partidos de pretemporada que hubo, jugamos contra los Pieles Rojas de Washington, que ahora ya tiene otro nombre. Jugamos contra los Cafés de Cleveland, jugamos contra los Gigantes de Nueva York, y este juego que fue el último contra los Acereros de Pittsburgh. Y jugué en los dos, en el primero contra Washington y en este contra los Acereros. Y es como les decía, nada más tuve esa recepción como receptor, pero entré en pues, otras jugadas, también hice tacleadas, hice bloqueos, otro tipo de cosas. Pero bueno, para mí esta jugada pues, representa mucho pues, de ser un mexicano enfrentando al que quedó ahí que quedó como campeón del Super Bowl ese año. Y bueno, terminó ese partido, fue el último. Eh, Me cortaron, por desgracia, y bueno, pues yo me sentí satisfecho con lo que había hecho. Tenía 27 años en ese tiempo, 27 años en la NFL, ya estás grande. O sea, realmente los jugadores llegan a la NFL de 21 años, 22, tal vez 23, pero ya 27 años ya eres alguien, ya eres un poco grande. Y por lo cual, pues ya decidí ya dedicarme a mi familia, a trabajar, y empecé como coach ya de manera profesional en fútbol americano. Híjole, suenan como historias de películas, ¿no? Todo el proceso, todo lo que tienes que sufrir, todo lo que tienes que vivir. Y como tú bien decías, creo que a veces esa ideología que tenemos los jugadores, ¿no? O exjugadores, de un poquito, no de egolatría, pero sí pues de ser tú. A final de cuentas, creo que de algún modo puedo compartir la sugerencia de Martos en el hecho de que pues estabas ahí, ¿no? Viviste el vestidor, viviste un plan de juego completamente diferente, estoy seguro, ¿no? A lo que venía de Europa, en tamaño, en fuerza, en físico. También estoy seguro que era completamente opuesto y diferente un jugador americano, ¿no? Como bien sabemos, pues la liga más fuerte, la liga profesional pues más importante del mundo, ¿no? En la que salen miles de jugadores cada año, como tú bien dices, pues el sueño de 25 años, con experiencia, yo creo que era como una plataforma, la NFL Europa en ese entonces, creo como una plataforma para poder llegar a NFL muchas veces como un trampolín o como una estación de entrenamiento, ¿no? A lo que era el profesionalismo ya de la NFL. Pero, híjole, no sé, yo estoy seguro que en todos los miles de años o el tiempo que jugaste, llegar a un estadio de NFL, llegar no sé, a enfrentarte contra la elite del fútbol mundial, eh, no sé, ¿qué puedes tú decirme? O sea, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue el primer pensamiento? ¿A quién le dedicaste? No sé, o sea, tú llegaste, porque imagino, estoy seguro que también haberle estado en otro continente, otra cultura,
otra manera de alimentación, otro idioma. Sí, sí, obviamente te pudo haber marcado, pero el hecho de llegar a la NFL, o sea, a la NFL, ¿no? Como todos lo conocemos, estar en el estadio, que era Heinz Field en ese entonces, en Pittsburgh, no sé qué otro estado te tocó jugar, o sea, estar ahí y decir, bueno, Dios, no sé, ¿qué sentiste? O sea, vaya, porque creo que no se puede comparar más que con el nacimiento de nuestros hijos, seguramente esa satisfacción, ese sentir, ¿no? Pues sí, efectivamente hay muchas cosas muy importantes, otras a lo mejor no son tanto, pero sí te alimentan. Eh, hace un momento les mencionaba cómo es de importante tener una motivación intrínseca, es decir, la motivación que viene de adentro, pero también es importante tener esa motivación que viene de afuera. Eh, hubo momentos en los que les juro que terminaba, cuando estaba en la NFL Europa en mi primer año, que fue el año donde más trabajo me costó, pues el pagar piso, obviamente. eh, Teníamos prácticas dobles, o sea, todos los días teníamos 2 prácticas y cuando estábamos en esas prácticas, pues al ser un jugador que no era norteamericano, tenía que ganarme, hacer el doble de trabajo, porque tenía que ganarme la confianza de los coaches. Obviamente los coaches eran ex coaches de NFL o algunos estaban en el proceso había exjugadores de la NFL que se convertían en coaches y utilizaban a la NFL Europa, al igual que los jugadores, como ese escalón previo a la élite, a la NFL. Y bueno, pues ahí estábamos prácticamente ganándonos la confianza de ellos, pagando piso. Y había momentos en los que me acuerdo que llegaba al comedor después de nuestras prácticas y me acuerdo así, tal cual, me puedo transportar al momento, hasta puedo sentir el olor del hotel porque vivíamos en hoteles, subiendo las escaleras hacia el comedor, prácticamente como si fuera un viejito. O sea, si ustedes han visto un viejito pues que no puede caminar o que apenas, o que usa su andadera, pues prácticamente yo me agarraba del barandal y me subía así con las 2 manos agarrándome del barandal porque no podía subir ni 5 escalones de la fatiga muscular que tenía. Tuve que hacer un ritual para poder entrenar y soportar todo esto. Y tuve que encontrar, y en ese ritual tenía que encontrar las cosas que realmente me motivaban y que me hacían olvidar de todo lo que estaba afuera, ¿no? O sea, borrar las excusas de mi mente. Las lesiones estaban, el cansancio estaba, pero había veces que así llegaba al inicio de la práctica a hacer mis estiramientos previos y todo para preparar mi cuerpo para el siguiente día. Y ¿saben lo que hacía? Veía mi uniforme, o sea, veía mi casco y decía, estoy aquí, estoy viviendo mi sueño. Y eso me hacía un switch, no tienen idea, o sea, fue un switch completamente, prácticamente me quitaba como el 50% de todo el peso que traía encima, simplemente con pensar en eso, en ver lo bueno que tenía. Y en ese momento estaba yo solo sentado en el campo, haciendo mis estiramientos y pues nada más veía mi jersey de práctica, veía mi casco y inmediatamente hacía el switch y me ayudaba ya a preparar mi mente, preparar mi cuerpo. La mente tiene una fuerza impresionante cuando sabemos o como la vamos entrenando, la vamos utilizando a favor de nosotros, no en contra. Y eso es algo bien, pues bien interesante. Y cosas así externas las puedes utilizar como motivación. Por ejemplo, el entrar al casillero y ver mi uniforme colgado en mi casillero y ver mi nombre, pues eso también era para mí bien importante, ¿no? Cuando llegué a las Panteras, pues fue un proceso bien difícil. O sea, en los primeros días te cuesta o sea, el trabajo de adaptación. A pesar de que llevaba 3 años en la NFL Europa, el proceso de adaptación a este nuevo nivel también fue muy importante. Eh, Imagínense que estábamos en una junta
de los jugadores ofensivos, y de repente llegaba un coach a la junta, interrumpía, tocaba la puerta, tocaba, abría y le decía, le llamaba a alguien, ¿no? John Smith, ven, y le llamaba, ya se iba el jugador y no lo volvías a ver y al otro día veías a alguien más. O sea, realmente ahí la competencia por quedarse en la NFL, hay muchísimos jugadores que salen de las universidades en Estados Unidos, muchísimos, y son muy pocos lugares, hay muy pocos asientos en la NFL, por lo cual tienes que tener muy clara tu mente, tienes que tener unos hábitos alimenticios, hábitos de entrenamiento, ética de trabajo, todo eso que les estoy diciendo se transfiere a cualquier campo. Ahorita estamos hablando de fútbol americano, pero este deporte y cualquier otro se puede trasladar a lo que ustedes más quieren lograr en la vida, sea la profesión que sea, o sea el sueño que ustedes quieren, o el emprendimiento que ustedes más quieran. Tienen que encontrar este tipo de cosas externas que les ayuden, pero las que son más importantes son las que vienen de adentro, porque son las que dependen de ti. Las de afuera, si tus papás van a verte a los juegos, pues puede ser una motivación externa, pero la motivación que tú tienes dentro es uno de los, digamos que es como la gasolina, lo que te va a hacer mover más fuerte y encontrar esos detalles, ¿no? De las cosas que me impresionaban, por ejemplo, de la cultura, coach, para empezar, yo les mencionaba, bueno, pues crecí con algunas limitaciones económicas. Bueno, cuando paso a la NFL Europa primero, pues el viajar en primera clase, bueno, en primera clase fue cuando fui a las Panteras, ¿no? Las comidas como jugador en la NFL Europa, eh, de 83 kilos que llegué en mi primer año, llegué a pesar hasta 90 kilos a mi segundo año. En las Panteras de Carolina, cuando terminé de jugar, estaba más o menos entre 92 y 93 kilos. Y la verdad es que era pura dieta. Comer bien, comer mucho, o sea, de los nutrientes adecuados, tener esa ética de trabajo y entrenar todo el año, por supuesto. Ya cuando llegué a mis 27 años, pues ya estaba, digamos, en el punto máximo, en el tope. Y sí me hubiera gustado a lo mejor ver qué tanto más hubiera llegado, pero bueno, ya estaba en un punto donde mi motivación más importante pues ya era otra, ya era mi familia, ya era tenía un bebé en ese tiempo, mi hijo ahorita tiene 16 años, pero bueno, ya mi mentalidad y mi motivación estaba ya en otro lado. Y en la NFL vi cosas impresionantes, o sea, les decía, viajar en primera clase pues nunca lo había hecho. Tener y no es broma, langosta en las comidas, llegabas al comedor y tenías el T-bone, tenías langosta, o sea, tenías un chef del equipo que te hacía los cortes que tú querías, tenías un refrigerador lleno, o sea, prácticamente el lugar donde comíamos los jugadores era como si entraras a un Oxxo, imagínenselo así, pero con comida saludable y demás cosas, y podías agarrar lo que quisieras. Entonces, prácticamente, pues, son de las cosas que me impresionaron más. O sea, cómo toda la infraestructura que hay alrededor de la NFL. Y otra cosa, los fans, impresionante. El primer día que llegué, se sabían mi nombre. O sea, yo era un jugador que no venía de la NCAA o que no venía de otro equipo de la NFL y me estaban esperando junto a otros jugadores, me estaban esperando en el aeropuerto y me gritaban por mi nombre, y te pedían tus guantes o te pedían cosas, o sea, saben todo. O sea, digamos, el nivel de fanatismo por el jugador de fútbol americano en Estados Unidos era impresionante. O sea, se iba a un nivel que te puede hacer perder el piso si no tienes también las bases o los valores adecuados. Son de las cosas también más impresionantes. Ya ibas, al ser profesional, regalando guantes firmados, ese tipo de cosas. Me imagino que también es de las cosas que impresionan, ¿no? Pues el que creo que a todos nos ha tocado, honestamente, yo también fui jugador de escondido. Dejaba mi shoulder con un amigo en mis infantiles. Y todos los días le decía a mi mamá que tenía tarea, era yo un alumno extracurricular, porque salíamos de la secundaria, nos llevaban, o sea, nos íbamos caminando, pues con la ropa escondida, muchas veces con playeras, shorts prestados o tenis,
y recuerdo muy bien que el primer casco que tuve me lo regaló un coach y ya jugando máster pude comprarme mi primer casco, mis primeros guantes, mi primer shoulder, por ahí, o sea, porque sí, es así. Coach, para que o sea, nos termines de, creo que en la manera personal, creo que de impactar en nuestras vidas, en nuestro día, en nuestro pensar. Si tuvieras que nombrar a 5 personas, 3 personas, que definitivamente para ti significaron eso, que tú digas, coach, pues obviamente papá, mamá, no sé, 5 personas, tal vez dejemos a alguien fuera, 6, que tú digas, ¿sabes qué? Estas fueron las personas que definitivamente dieron este rumbo a mi vida, coach. Bueno, es una pregunta interesante. Creo que mucha gente aportó a mi vida, aportó a mis sueños y bueno, todo comienza con mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá creo que desde muy chicos nos sembró una idea en la cabeza y era de que éramos especiales, a mí y a mis hermanos. Y eso me formó mucho en la parte de creer en mí y de ser una persona resiliente. Y también fue uno de los ejemplos más fuertes. Cuando mi papá murió, pues mi mamá ya tenía muchos años de no trabajar y pues prácticamente ella tuvo que sacarnos adelante. O sea, fue uno de los ejemplos de vida más fuertes que he tenido en mi vida, más determinantes. O sea, sin importar las circunstancias, creo que el amor de una madre o de nuestros padres siempre es algo eh, sumamente ejemplar, ¿no? Es partir, es primero, ¿no? Y creo que estarán de acuerdo conmigo. Segundo, pues hubo mucha gente que me puso ejemplos, gente que me brindó, que me dio la mano. Siendo yo una persona de 16 años, pues también tenía, pues me acerqué a mucha gente que me ayudó, muchos coaches que me ayudaron, jugadores. eh, y ya más adelante, pues gente que me mostró caminos, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, de Marco Martos, que fue quien de alguna manera nos enseñó cómo se podía llegar a la NFL por medio de la NFL Europa primero y cómo entrenó su ética de trabajo, su determinación. Creo que eso fue de las cosas también que me ayudaron mucho a poderlos irlo asimilando, ¿no? Saber que si quería algo grande, pues tenía que hacer un esfuerzo igual de grande y que no había tiempo que perder. O sea, mucha gente se espera a lo mejor a los últimos años de la carrera para echarle más ganas a su carrera cuando no se da cuenta que está desperdiciando tiempo. El tiempo es algo bien valioso y que sabemos, podemos aprovecharlo. Lo que tenemos que ir haciendo es ampliar nuestra visión. Muchas veces hay que pagar piso y esas cosas creo que también se las se les reconozco mucho a Marco Martos en lo que me enseñó en esta parte de la ética de trabajo, luchar por los sueños, pero de manera constante. O sea, el trabajo duro siempre paga, no hay de otra, no hay atajos. La siguiente persona pues fue pues, los coaches que tuve en la NFL Europa, tuve al coach Dwayne Painter, él fue coach, fue mi primer coordinador ofensivo en el Galaxy, fue quien me enseñó los fundamentos de la posición, me enseñó a ser receptor, me enseñó el sistema ofensivo. Y él pues fue coach de receptores en diferentes equipos, estuvo en Dallas, estuvo en Pittsburgh, estuvo en San Diego, jugó, le tocó estar como coach en algunos Super Bowls. Y él pues, realmente él fue el que me enseñó la parte de los fundamentos, me enseñó la profesión de receptor, por así decirlo. El siguiente jugador que me ayudó fue Steve Smith y él fue uno de los grandes receptores de las Panteras de Carolina. No sé si lo ubiquen, pero bueno, es un jugador que ganó varias veces pues el receptor con más yardas, uno de los más importantes. Y era un jugador que todas las prácticas se estaba peleando con los defensivos pero no en mala forma, sino eran con sus compañeros. Digo, de hecho hubo una vez que sí se peleó fuerte y lo suspendieron, pero era un jugador muy talentoso, muy competitivo y era un jugador que tenía un ego enorme,
pero porque había hecho cosas enormes. Pero más allá de eso, era un jugador muy, que además, debajo de ese ego y esa pantalla que tiene hacia los medios de comunicación de pues, soy el mejor, eh, una persona muy noble y fue alguien que me ayudó muchísimo durante las prácticas, fue alguien que me ayudó a adaptarme, fue alguien que me apadrinó de alguna forma, que me daba tips, que me ayudó a que el coach de equipos especiales me tomara en cuenta para equipos especiales donde no me estaban considerando, donde me dieron, gracias a él, pues él tenía un peso fuerte en el equipo, pues me ayudaron y me consideraron y pude entrar más a los partidos. Fue alguien que me ayudó mucho. Ya en el plano del coacheo, cuando, cuando me hago coach, primero empecé como head coach en la VM, en el campus Querétaro, y con los Linces. Nada más teníamos juvenil e infantiles. De ahí ya me contrataron en el TEC de Monterrey Campus, Estado de México. Y una de las personas a las que estaré siempre agradecido y que fue mi mentor como coach fue el coach Enrique Borda. Y el coach Enrique Borda me enseñó algo, una de las cosas más importantes, y es que a través del deporte puedes desarrollar hábitos y una mentalidad que te va a ayudar en la parte laboral o en cualquiera de tus sueños. Y mi filosofía actual de coacheo es esa, es utilizar el deporte como una herramienta de desarrollo. Y trato de que en nuestro programa, los jugadores que entran a nuestro programa por medio del fútbol americano entiendan lo que es el trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo no es nada más jugar en conjunto bien, sino es lo que le llamamos la interdependencia, el que haya una relación entre los miembros del equipo, haya buena comunicación, pero más allá de eso, que exista una relación de ganar-ganar, es decir, que ambas partes ganen y que se impulsen entre sí. Ese es un liderazgo y es algo bien importante. Y ese es uno de los valores que tenemos aquí en el equipo y hay muchos más. Eh, y bueno, ha habido gente también que en el plano profesional me han ayudado mucho. Está el coach Steve Greatwood, que fue el coach de línea ofensiva de los Patos de Oregon. Fue alguien que me abrió las puertas del equipo de Oregon cuando estaba Marcus Mariota en el equipo en ese tiempo. Y nos enseñó lo que era la profesión y cómo podríamos abrirle las puertas a otros coaches y enseñar, que muchas veces podemos ser recelosos de lo que sabemos y no querer enseñar. Él me enseñó que cuando enseñas lo que sabes, estás listo para aprender lo que sigue. Y es como reinventarte constantemente. Y es algo que les recomiendo mucho. No sean tan recelosos de lo que saben. Cuando ustedes enseñan a otra persona o ayudan a otra persona, están reafirmándose algo ustedes, un aprendizaje, y eso lo hace que den el siguiente paso, pasen al siguiente nivel. Es como una catapulta. Utilicen a la gente de esa manera. Enseñen, háganle el bien a las demás gente y van a ver que les va a traer beneficios para su vida. Esto es una de las enseñanzas más importantes que aprendí de este coach. Y bueno, también por ahí está el coach Carlos Barocio, que es un mexicano que ha estado en la NCAA también, y es un coach mexicano que también nos ha abierto las puertas a equipos de Estados Unidos y que también siempre está abierto a enseñar en masa, o sea, no nada más a su grupo de amigos, sino a todos. Así que bueno, pues afortunadamente he tenido mentores muy importantes. Obviamente también hay que seleccionarlos y hay que rodearse de esa gente que te va a hacer tu mejor versión. Újale, creo, coach, que nos podríamos pasar todo un día, y no podríamos parar de oírte de manera personal, como te lo dije por teléfono. Creo que el haber tenido el acercamiento a ti, que se dio de una manera muy, de verdad, muy de rebote, ¿no? Muy chistosa. ¿Cómo llego a Puebla? Considero a Puebla, la verdad, honestamente, mi segunda casa. Tengo gente que le tengo mucho cariño. Entre ellos te encuentras tú, coach. Por supuesto que cualquier momento, así sean vacaciones, así sea viajes personales, pues siempre me echo mi escapada al TEC a saludarte, a estrechar tu mano. Gracias a tu filosofía de coacheo, gracias a lo que nos dejaste ese año que veniste a Chiapas. Yo recuerdo muy bien que, pues, que le moviste el piso a muchos de los chicos, ¿no?
Tuvimos la fortuna de campeonar ese año, no me acuerdo si bicampeonar o tricampeonar, con la juvenil de Chiapas, y pues creo que incluso hasta se fue un chico a hacer ahí pruebas, ¿no? Ese año. Siempre he creído que la filosofía con la que ves el fútbol es con la filosofía que estoy seguro ven la vida. Yo les decía a los chavos y pues se los comparto abiertamente ahorita que tenemos chicos de todo el país, pues yo creo que como eres dentro del campo, usualmente eres en la vida, ¿no? Cómo te preparas, cómo trabajas, cómo respetas al rival, cómo te respetas a ti mismo. Como bien tú dices, creo que el hacer el bien siempre va a traer bien. Por supuesto, lo contrario de hacer el mal, pues siempre nos traerá el mal. Más allá de ser karmático, creo que es una ley de vida, ¿no? Pero de verdad, coach, te lo digo de corazón, muchísimas gracias. Yo sé lo complicado que eran tus tiempos, yo sé que sales y pum, y te vas con el equipo. De verdad que nos comen las ansias. En lo personal de estar con ustedes, de vivir esos partidos, que te digo, me ha tocado la fortuna de dar unas escapadas, de estar ahí contigo, con ustedes, que compartir campo, por supuesto que sería para mí encantado estar a tu lado en alguna ocasión, aprender más, ese acercamiento que tienes con los chavos. Ya me tocó de rival con una juvenil de Chiapas, pero pues no estabas ahí, andabas nada más, te estaba Ángel al frente, ¿no? Que es el coach de juvenil. Y pues para cerrar, coach, algo que quieras compartir a los chicos, algo que les quieras, aparte de todo lo que dijiste, pero algo que tú les quieras dejar hoy. Pues creo que de las cosas más importantes que también se aprenden a través del deporte es el no dar excusas. Hay un coach en Estados Unidos que le llama el BCD, que es el no BCD es, la B es de blame, la C es de complain y la D es defend, que quiere decir, bueno, el blame se refiere a no le eches la culpa de lo que te sucede malo a las circunstancias o a la gente, no eches culpas, fíjate en lo que tú controlas. El complaint, no te quejes, en lugar de quejarte, encuentra planes de acción, encuentra propuestas. Siempre que te vayas a quejar de algo, o sea, de lo que sea, de una circunstancia o algo, mejor llega con una propuesta. Todos vamos a tener algún jefe alguna vez y en lugar de quejarnos del sistema, quejarnos de una circunstancia, mejor lleguen con 2 o 3 propuestas. Esto es algo que es bien valioso para los jefes, para los coaches, para la gente que está alrededor nuestra, es encontrar propuestas, el encontrar el cómo sí, el cómo hacer mejor las cosas, en lugar de llegar con quejas. La gente que se queja es, digamos que es el average, o sea, cualquiera puede quejarse. La gente que encuentra propuestas y que pone en acción esas propuestas, es la gente que es élite, es la gente que necesitamos. Y la D de defend se refiere a que no te estés defendiendo. Muchas veces cuando alguien te dice, oye, ¿por qué no está este trabajo? Empiezas a, es que no hubo internet en mi casa. Es que cuando empiezas a poner esta parte de las excusas, te estás defendiendo. A eso se refiere. Entonces, no te defiendas, mejor enfócate a los resultados. Y esto es algo que podemos vivir en el día a día con el deporte o con cualquier situación, con una materia, por ejemplo. Siempre que vayas a estar, cuando inicies una frase por ejemplo, con el es que, en ese momento párate y mejor di, bueno, qué debía hacer, qué hubiera podido hacer, cómo hubiera podido mejorar mi situación. Y piensa en esto, cada paso que damos, hasta esas materias que creemos que no tienen una razón de ser en nuestro plan de vida, sí tienen una importancia y van a tener un efecto en algún momento de su vida, no lo sabes cuándo. Entonces, piensa en esta regla del no BCD, no blame, no complain, no defend. ¿Sí? Entonces, recuerden esta frase, es algo que es del coach Urban Meyer, que por cierto ahora va a ser head coach de los Jaguares de Jacksonville. Antes estaba en Ohio State, antes estuvo se me fue en Miami. En el LSU, ¿no? No, LSU fue Saban. Saban estuvo en LSU.
Sí, Saban, fue Saban. Y Urban Meyer tiene un libro que se llama Above the Line y habla precisamente de ponerse arriba de la línea, y la gente que está arriba de la línea se refiere a la gente que está por encima de la gente average. Y yo creo, y la verdad es que llevo prácticamente 14 años en el TEC, 14 años siendo coach del sistema, 5 años en el SEM, 9 años aquí en el Campus Puebla, y créanme que una de las cosas que más admiro de los estudiantes del TEC es que es gente bien enfocada a su plan de vida. Y sé que ustedes van a hacer grandes cosas, y piensen eso del no BCD, piensen bien en sus hábitos, piensen qué es lo que necesitan desarrollar, y recuerden, hay dos motivaciones importantes, es la intrínseca y la exínteca. Se me va esa, se me va esa palabra. Bueno, la motivación que viene de afuera son los nervios. Bien. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algo que quieran comentar, si es que tenemos tiempo, coach. Coach, para ti, vámonos todo el taller si quieres. Deja los borregos de pueblo un ratito. Acá nos podemos amanecer si quieres, mi coach. No, hombre, ahora sí que, como te dije, estoy limitado a tu tiempo y es un verdadero placer escucharte. El profe Jorge es un apasionado de la NFL y el día que nos pusieron este proyecto, le decía, vas a ver deja que qué tipo de coach y qué tipo de jugador es, qué tipo de persona es Hugo. Es de las personas que te cambian el chip solo con escucharte. ¿O no, Jorge? ¿Cómo ves? Así es. La verdad es que a mí me apasiona todo lo que es la NFL. Soy de esto, o sea, no muy entiendo algunas cosas técnicas, no es a lo que me dedico, pero siempre, y la verdad escucharte, Coach Lira, la verdad es que sí, te viene esto de lo último que comentaste. Yo siempre les digo a mis estudiantes, nunca vayas a decirle a un maestro que no hiciste la tarea, mejor, o que no la pudiste enviar. Siempre pregunta, el no ya lo tienes por respuesta, siempre hay que preguntar qué tal si sí, ¿no? ¿Qué tal si se dan las cosas? Y la verdad escucharte es, no, la verdad es que súper bien, no te podría decir con palabras lo que realmente es lo que le estaba comentando a Rafa hace ratito, que excelente plática y una gran enseñanza para los chicos, coach. Y no sé, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay que aprovecharlo, hombre. Sí. Hay que robarle otros 5 minutitos al coach, hombre. Venga, chicos. Ahí, Juan Pablo. Venga. Profe, ¿cuántos años estudió? Digo, o sea, pues fue maestro en el SEM. Tu cámara, Juan Pablo. Estuve 5 años en el SEM, estuve del 2007 al 2000, bueno, terminando 2011. 5 años ahí en el TEC SEM. Ah, no, pues con razón no me tocó. No, pues yo apenas entré como en el 2016. Era cuando yo entré a la secundaria. Sí, algunos añitos. Después estuve muy metido en las infantiles y en las juveniles también durante esos 5 años. Chicas, por acá hace rato se me fue una niña, que leí Yair y es Yashir, se me fue hace rato preguntarle, hija de Chihuahua, ¿verdad? ¿Yo? Ah, chico, sí, chico, es que solo te veo el cabello largo, mira, entonces no me equivoqué. Ah, no, sí, aquí estoy. A ver, ¿alguna pregunta, Pau, Anita? Algo que quieran preguntar, algo que les deje hoy el coach. Fátima. Hombre, son muy chiveados estos chicos. Si no, yo les pregunto. A ver, creo que es Campus Sonora, José. ¿Qué deporte, qué es el que más te gusta o practicas?
Pues ahorita no puedo practicar ninguno. O sea, no se me ha dado, pero fútbol americano me gusta. Fútbol americano. Oye, ¿y cómo has practicado antes de la pandemia algún deporte de manera ya de equipo o individual? Pues en la secundaria y en la primaria jugaba fútbol, soccer, acá, ¿De qué jugabas? de medio. ¿Medio? Eh, Oye, ¿y ahorita en la pandemia estás haciendo ejercicio? pues empecé este año, o sea, en enero. ¿Y todo el 2020 nada? ¿Cuál fue la excusa? Ninguno, no hay. Fíjate que pregunto esto, me puse mute, perdón. Una de las cosas más importantes ahorita en la pandemia es que es la excusa perfecta para no hacer ejercicio, para no practicar nuestro deporte. ¿Ustedes se imaginan, ahorita a la una empiezo con el equipo de Liga Mayor, tenemos entrenamientos virtuales y en el 2020 nos dicen a mediados de año que se cancela la temporada. Y hubo jugadores que estaban en su último año, es decir, ese año cumplían 25 años, era su última oportunidad de jugar fútbol americano universitario. ¿Se imaginan la frustración que sintió esos jugadores? O bueno, nuestros jugadores en general, nosotros como coaches, el no poder ir al campo, entrenar, hacer lo que más nos apasiona. Eh, pero uno de los consejos o de las cosas que hemos seguido es que nos enfoquemos en lo que sí controlamos. Y en lo que sí controlamos son nuestras actitudes y nuestras decisiones. Y la pandemia es la excusa perfecta para dejar de hacer lo que más nos apasiona, nos gusta. Yo les recomiendo que lo único que hay que hacer es ver qué controlamos, que dentro de las limitaciones de seguridad de salud, qué podemos hacer, buscar opciones, hacer, al igual que nosotros en el equipo de americano, pues también está el equipo de fútbol, soccer, el representativo del campus, están entrenando también. O sea, no dejen de hacer lo que más les gusta por ninguna circunstancia. Ustedes tienen que sobreponerse a esto. Es parte de lo que se le llama la resiliencia. Sí, creo que el Zoom ha sido el mejor amigo del aislamiento. Y todas las plataformas que realmente existían, que creo que no teníamos conocimiento, y creo que la gran mayoría nos llevó al límite, ¿no? O sea, en todo sentido, al borde de la locura, muchos, o sea, de verdad, yo creo que lo digo tal vez sonriendo, pero tú bien dices, ese día a día de estar en el campo, de caminarlo, de ver a tus jugadores, de ir al gimnasio, ese día a día que traes con inercia, en tu caso desde hace igual, ¿no? 16 años, 14 años, que empieces caminar como coach y de la nada y de repente, pues por un problema ajeno a nosotros, porque pues fue así, ¿no? Por un problema de salud mundial, cambia y ahora tienes que organizar la práctica por Zoom. Pues también actualizarte o prepararte para establecer un plan de entrenamiento dentro de casa o en el parquecito de frente de tu casa o en tu jardín o en tu cuarto, ¿no? Porque me imagino que todos tienen diferentes situaciones, ¿no? En casa y entonces, pues es así. ¿Qué tan complicado también ha sido eso, coach? No, bastante difícil. Tenemos jugadores de toda la República. O sea, tenemos jugadores desde Tijuana, tenemos uno de Chiapas, Jorge Mason, tenemos jugadores de Cancún, tenemos de Torreón, de Monterrey, de la Ciudad de México, de Querétaro. En realidad tenemos de todos lados. Y cada lugar, pues cada ciudad tiene circunstancias pues diferentes. Y también hay gente pues que tiene la posibilidad de tener un espacio. Hay gente que vive en un departamento, o sea, no tiene a lo mejor ni un jardincito pues, para poder hacer su trabajo físico, pero encuentran la forma. Coach, tengo aquí una pregunta de Arnulfo David Villegas. Pregunta, ¿los jugadores profesionales te incluían o nomás entre ellos platicaban? Eso fue un proceso bastante interesante. Yo me imagino que sucede en todos los deportes, ¿no? Y en todas las naciones, que cuando entras a un lugar,
pues te tienes que ganar un lugar también, ¿no? Y ahí con los jugadores profesionales, pues de entrada pues te veían raro por ser un jugador que no era americano. Eso era lo primero, ¿no? O sea, te veían así como por abajo del hombro. Pero después que te veían entrenar y que veían que tenías una ética de trabajo, te empezabas a ganar su respeto y te empezaban a incluir. O sea, no era, obviamente hay como digamos un filtro social y, y pues te vas involucrando también, te vas ganando un lugar dentro de un equipo. Y esos equipos, a pesar de ser profesionales y tener esa rotación como les mencionaba, pues sí son familias, ¿no? O sea, es una familia grandota. Y para poder que te incluyan, pues te tienes que ganar un lugar. ¿Y cómo lo hacías? Pues entrenando fuerte, teniendo ética de trabajo y ganarte ese respeto. Me pasó algo muy extraño. Había un jugador, Chris Jenkins, era un liniero defensivo de las Panteras de Carolina, enorme, enorme. Eh, Estaba gigante y era un jugador de pocos amigos en realidad y era uno de mis primeros días ahí en Carolina. Pues me llamó a sentarme en su mesa pues para conversar mientras comíamos y pues estuvimos platicando muy bien, tenía mucha curiosidad de saber cómo era el fútbol americano en México. Ellos creen que en México no hay fútbol americano. Algunos jugadores hasta creen que andamos en burro, ¿no? O sea, tenemos un estereotipo ahí, porque pues es gente que a veces no sale de Estados Unidos y no sabe mucho sobre nosotros y te hacen preguntas de ese estilo, ¿no? Y él quería saber cómo era el fútbol americano, si había fútbol americano universitario, y pues tuvimos una conversación bastante padre. Y después, cuando terminamos de comer, pues ya nos despedimos y todo, ya me fui a mi junta con los receptores y otro de los receptores me preguntó de qué habíamos hablado y me decía que le extrañaba que hubiera comido con él, porque él no dejaba sentar a nadie con él y casi no hablaba con nadie. Se le hizo extraño que me invitara pues, a sentarme y conocer. O sea, la verdad es que te puedes encontrar gente de todo tipo. Y hay muchas anécdotas muy chistosas. Este jugador, por ejemplo, a pesar de estar enorme, pues pesaba como 360 libras, o sea, más como de 160 kilos, una gente enorme. Y la gente que pesa más de 320 libras, en la NFL les ponen un régimen estricto y si no los multan o los suspenden. Y este jugador se escondía las galletas, de esas galletas, no sé si han visto de Estados Unidos, que son unas galletotas así con lunetas o con chispas de chocolate, se las escondía abajo del pantalón porque los nutriólogos no lo dejaban salir de ahí con comida ni con postres. O sea, gente enorme, gente a lo mejor con un perfil así todo rudo, pues eran como niños por dentro, ¿no? O sea, son anécdotas muy chistosas. Juan Pablo tiene levantada la mano, no sé si haya una pregunta ahí, Juan Pablo. Ah, sí. ¿Ustedes cuándo fue cuando empezó a jugar en Carolina? En el 2005, ¿no? ¿O cuándo fue? Sí, sí, es correcto. Estuve en la Ah, NFL entonces Europa. sí conocí. Ah, perdón. Adelante. Perdón. Entonces sí conocí a Thomas Davis, o sea, ¿lo conoció? ¿O lo Sí, llegó a ver? sí, Ah, era un muy buen linebacker. sí. De hecho, cuando a él lo draftean, él era safety. Él era safety y ya después lo movieron, o sea, tuvo que embarnecer y todo, pero era tan buen atleta que lo movieron de linebacker y fue un jugador extraordinario. Había jugadores Pero, en el 2003, Panteras de Carolina llegó al Super Bowl. En 2005 todavía había muchos de esos jugadores que llegaron al Super Bowl, como Julius Peppers, Jake Delhomme, Steve Smith, Ricky Proehl. eh, Había muchos jugadores muy talentosos. ¿y si pudo algún día de que intercambiar palabras con uno de ellos así? Sí, totalmente. O sea, realmente fue el ganarme un lugar ahí con ellos y ya después pues era uno más del equipo. Desgraciadamente no me quedé en el equipo, pero ya al final del training camp era ya como parte de la familia. Como va avanzando el training camp, cada que hay un partido de preparación hay un corte. Los cortes son más significativos, aunque también hay entre semana. Pero ya al final del training camp, ya el roster que queda ya es muy reducido, ya es prácticamente el equipo que va a jugar la temporada completa. Entonces ya ahí, en ese momento, pues ya me llevaba bien pues, con todos los jugadores. Pero él solo lo pudo conocer de que de novato, ¿no? Pues porque fue cuando apenas entró. O sea, entró en el 2005 en el draft, ¿no? Sí, es correcto.
pero igual ya llegó a ser titular. O sea, los jugadores que draftean en primera ronda llegan prácticamente a jugar. Son las estrellas del draft, ¿no? Como este año, Chase Young, ¿es? Chase Young, el end de Washington. No, hombre, Julius Peppers, ¿cómo no? Creo que también fue de los jugadores que revolucionó la posición, ¿no, coach? O sea, un end muy veloz, pero a la vez Enorme, muy grande, ¿no? muy grande. Parecía un experimento genético, porque estaba enorme y estaba rapidísimo. O sea, era como poner a un receptor con cuerpo de liniero defensivo. Estaba enorme. Sí, sí, sí. El tipo que más te ha impresionado, coach. Enfrente, o sea, como rival o como jugador o como coequipero, pero que tú digas, parecía de, ya sabes, action man o que pensaras, no, no puede ser, o sea, te tocó jugar con los Steelers, que como bien dices, ese año fueron campeones de Super Bowl, y traían un equipazo, ¿no? O sea, su defensa era muy buena de entrada. Harrison, Goodley eran los linebackers, ¿no? Polamalu, O lo malo, ajá, ese era de que O sea, así es. te tocó que dijeras, híjole, ahí viene Polamalu. Ja. Pues los dos jugadores que más me sorprendieron fue Julius Peppers, porque era un jugador extremadamente rápido, ágil para su tamaño, porque era un jugador enorme y rapidísimo. Si a él lo ponían a practicar contra el segundo equipo, o sea, los destrozaba. Es como si pusieran a un jugador de 16, 17 años jugando contra uno de 6, 7 años. O sea, así tal cual la comparación. Tenía que ser un liniero ofensivo titular porque los de segundo equipo le tenían que hacer cobertura con dos linieros ofensivos y con el corredor, que no lo podían contener. Y otro jugador también que me sorprendía fue Steve Smith. Steve Smith, yo mido 1,78, Steve Smith estaba un poquito más bajito que yo, o sea, 1,77, 1,76 más o menos, pero un jugador sumamente ágil, sumamente rápido, podía dar una cantidad de pasos, o sea, corriendo en un espacio muy pequeño y volvía locos a los backs defensivos, a los corners, por ejemplo. O sea, era un jugador sumamente ágil, parecía que veías a un felino, tal cual, o sea, moviéndose con una como Tyreek agilidad Hill. impresionante los dos. Tenemos a Yashir, Y así, ¿no? su mano levantada. Sí, tengo una pregunta. Adelante. Eh, ¿Conoció a Jake Delhomme, el quarterback que llevó a las Panteras al Super Bowl? Sí, Jake Delhomme. Y un dato curioso con él es que él jugó en el mismo equipo que yo en la NFL Europa, en el Galaxy. También jugó en Ámsterdam. Fíjense, la NFL Europa albergó a muchos jugadores cuando salían de la NCAA y no eran contratados o les faltaba algo para ser titulares en la NFL, los mandaban a la NFL Europa. Y en la NFL Europa agarraban pues un poquito más de ritmo, más de madurez y a muchos les iba muy bien ya regresando de la NFL Europa. Jake Delhomme estuvo en el Galaxy y estuvo en Ámsterdam, en los Admirals, antes de estar ahí en las Panteras. Este jugador de Jake Delhomme no era a lo mejor el brazo más fuerte que tenían las Panteras. Estaba Chris Winkie, otro quarterback que era de los Seminoles. Buenísimo, fuertísimo, pero Jake Delhomme era un jugador que tenía un liderazgo increíble. O sea, tenía un carisma impresionante, se ganaba a la gente, hacía que la gente pues peleara por él, que jugara para él, y tenía una pasión para jugar increíble. O sea, en el Super Bowl, por ejemplo, vieron se me fue el nombre, a Mahomes, cómo lo estaban tacleando y antes de caerse, cómo tira un pase casi acostado. Bueno, yo vi a Jake Delhomme hacer un pase muy similar y que fue de anotación, y así muy similar. O sea, lo estaban persiguiendo, lo están tacleando y lanza un balón prácticamente casi acostado y lo cacha, creo que lo cachó Ricky Proehl, un receptor. La verdad es que era un jugador muy habilidoso, pero más su habilidad, digamos que no era
como el top de los quarterback, de los quarterback top en la NFL, sino era un jugador que lo que le daba su extra era lo que llevaba adentro, era su carisma, era su convicción y cómo jugaba, cómo se entregaba por el juego y cómo hacía que los demás a su alrededor pues, jugaran para él. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cómo era el ambiente en el vestidor o en el hotel después de una victoria o derrota? No, pues fiesta total, ya se imaginarán. Fiesta total en las victorias y en las derrotas, pues no. Ahí ahora sí que muy profesionales, asumían la derrota y las consecuencias y pensaban en prepararse. O sea, prácticamente. En cuanto a las victorias, les puedo decir que los jugadores de la NFL tienen, o sea, son VIP donde se paren, prácticamente. Si llegan a un lugar, no hacen fila, los dejan pasar, llegan a la barra libre, o sea, prácticamente los jugadores de la NFL tienen todo lo que quieren, prácticamente. Por eso es muy fácil que pierdan el piso si no tienen valores muy bien arraigados. Sí, los excesos, ¿no? Y es que, como tú bien dices, creo que los tienen al alcance de su mano, ¿no? O sea, qué antro, qué, no sé, qué lugar no quisiera que llegaras, ¿no? Y con el puro hecho de que estés ahí, y seas del lugar, creo que te abre las puertas pues a que tengas el alcance para todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, creo que es como todo en la vida, ¿no? Es parte de... Chicos, ¿alguien más? Profes, coach, algo que nos quieras añadir, porque sí, recuerdo que me decías que tenías hoy con la mayor, tienes a la una entrene y pues para que te des tu tiempo de descansar, de prepararte y de desayunar, tal vez, creo que tal vez dejamos desayunarte. No, pues nada más decirles que ojalá que nos podamos ver pronto. Siempre van a estar las puertas abiertas ahí en el campus Puebla para todos. Eh, la verdad es que es un orgullo pertenecer a esta institución educativa que es el TEC. Realmente se preocupa por todos ustedes, para todos los que pertenecemos al sistema. Creo que ahí es una institución ejemplar, es un lugar excelente para trabajar y creo que nos va desarrollando valores muy importantes. Y bueno, las puertas del campus están abiertas. Ojalá que un día los veamos y ojalá que en esta temporada del 2021 pues nos puedan visitar también en alguno de los partidos y que nos podamos saludar antes o después del encuentro. Sería un gusto poder conocerlos en persona. Hombre, muchas gracias, mi coach. Ya sabes que yo siempre te tomo la palabra. Esperemos. Realmente, esta plataforma de Zoom nos acerca millas, pero pues no hay como el buen abrazo fraterno, como el buen estrechar la mano y pues podernos ver. Creo que ya había sido como un, un año con año ahorita visitar. Esperemos que ahora sí se nos dé. Realmente, coach, no tendría palabras para agradecértelo. Creo que como te lo dije, eres definitivamente de los transformadores de vida que con más impacto hay en el TEC, porque independientemente a todo lo que nos brindas como entrenador y como persona, pues eres alguien que se adoptó ese role mode de vida, ¿no? Que como bien dices, nos da el TEC. De verdad, gracias, coach. Espero poder estrecharte pronto la mano y pues estaría encantado de que en algún momento que tengas algo extra ahí, me eches una llamada y me invites. Estaría fascinado de poder estar más en contacto con todo lo que hacen, porque creo que eso lo trasladamos a nuestra vida y inclusive a los chicos de acá y les impactamos en el alma como ahorita estoy seguro lo hiciste. No, hombre, muchísimas gracias, coach. Gracias por la invitación. También, profe Jorge, muchísimas gracias también por el espacio, por su atención, chicos. Y estoy a sus órdenes. Con toda confianza pueden escribirme en las redes sociales o como ustedes gusten, o en mi correo también el institucional es tech.mx. Ahí estamos a la orden y ojalá que podamos vernos pronto.
Muchas gracias, mi coach. Gracias, coach. Gracias. Pues mis chicos, les vamos a dar un break de nuevo para que se vayan a refrescar la mente, se laven la cara, desayunen, lo que tengan que hacer y esperemos que se animen un poquito más. Profe, tú dinos la hora. 12:35, regresamos. 10 minutitos. 10 minutitos. Súper. ¿Vale? Árale, pues. Gracias. Abrazo, mi coach. Gracias. Gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.